El saludo compañeros y compañeras. El día de hoy pues quiero compartirles una breve exposición sobre el tema de teorías morales que estamos trabajando en la unidad 2 de la materia de ética, y quisiera hacer énfasis pues en dos teorías que me parecieron interesantes: el relativismo cultural y la ética de la virtud. ¿Sí? Digamos que considero que esas dos teorías manejan componentes que manejan alguna correlación en cuanto a aspectos sociales y conductuales que tenemos en la actualidad en nuestra sociedad y en otras sociedades. Entonces, para el primer tema, el relativismo cultural, es una teoría bastante importante que, según pues su autor que aborda esta teoría, que es William Graham Sommer, más o menos a comienzos del siglo XX, establece un aspecto fundamental, es en comparar que cada sociedad maneja unas conductas morales que están condicionadas por componentes culturales y por componentes ancestrales. ¿Sí? Digamos que el texto señalaba un ejemplo muy importante, que era la manera en que hacían tratamiento de cuando morían los padres los griegos en comparación a la cultura de los calasios, de una cultura de una tribu de la India. ¿Sí? Los primeros, los griegos, señalaba un ejemplo que cuando mueren sus padres, pues los calcinan, los incineran en una pila crematoria, se hacen una cremación de los cuerpos, mientras que para la tribu de los calasios, eh, ellos consideraban comerse el cuerpo de sus padres. Digamos que señalaba dos aspectos fundamentales en los que estas dos, por decirlo así, culturas tenían diferentes códigos morales y éticos para hacer diferentes acciones. Mientras que desde la perspectiva de los griegos, nunca considerarían comerse pues, el cuerpo de sus padres, y eso lo veían, digamos, como un hecho negativo. ¿Sí? Lo juzgaban como algo que no debía ser, digamos, dentro de su código moral como sociedad de ese entonces. No consideraban hacer ese tipo de acciones, mientras que para los calasios, digamos que hacer ese tipo de acciones de cremar a sus seres queridos pues también era considerado como un hecho y no concebible para su cultura. Entonces digamos que el relativismo cultural trata de señalarnos ya ciertos aspectos fundamentales en cuanto a los códigos morales que se construyen en las diferentes sociedades. Sí, digamos que aquí hay un punto de convergencia, también digamos haciendo un análisis con nuestra sociedad actual, puesto que nuestro código moral, sobre todo en la sociedad colombiana, que haciendo una lectura también del segundo aspecto de la ética de la virtud, eh, vemos como desde la inclusión del cristianismo y posteriormente todo el proceso de colonialismo que tuvimos acá en América con la llegada de los españoles en nuestro continente latinoamericano, pues nos impusieron un código moral dado desde el cristianismo. ¿Sí? Entonces hubo como una ruptura de nuestra ancestralidad. Y ahí entonces ya entra en factor aspectos muy importantes a considerar. Digamos que si bien en la Edad Media, digamos, dado desde San Agustín, se hace un planteamiento reevaluando los planteamientos o postulados desde los griegos que se daba sobre las virtudes, sobre la moral y sobre la ética, todo se ligó a los temas teológicos. Y eso se nos impuso culturalmente a, a nuestro país. ¿Sí? Entonces, muchos de nuestros valores o cultura que tenemos está muy ligada a ese tema. Pero es muy importante hacer un análisis desde lo que nosotros, digamos, si vamos a ver la cultura, por ejemplo, de la India, digamos que tienen otros códigos ancestrales diferentes, otras culturas, otro contexto, manejan diferentes códigos morales. También si vemos otra cultura, por ejemplo, en temas del Islam o algunos vetos que tienen hacia las mujeres, las cuales no tienen trascendencia dentro de una sociedad,
Esto nos señala otro aspecto importante. Digamos que los códigos éticos están muy marcados culturalmente. Entonces, dentro de una sociedad, lo que señalaba el primer autor, que era William Graham, eh, no podemos juzgar esos códigos morales que tengan las diferentes culturas, puesto que no hay un código moral universal. ¿Sí? En su planteamiento de relativismo cultural, este condiciona los diferentes códigos éticos que van a tener las culturas. Y también es importante señalar que en ese primer relato se señalaba un ejemplo muy importante también de los contrastes culturales que tenemos para poder enfrentar diversas eh, aspectos. Por ejemplo, nos daban un ejemplo de los, de los esquimales. Esta cultura también tiene unos códigos morales que, a la luz de nuestra percepción como cultura y como códigos morales, el tema de matar a sus hijos o dejar morir a sus ancianos, que eran rasgos de esta cultura de esquimales, para nosotros resulta algo muy ilógico. Pero haciendo un análisis ya más profundo, vemos que este tipo de comportamiento también está condicionado por ciertos fundamentos del deber ser. Es decir, para los esquimales el tema de la supervivencia en unas condiciones extremas como es en el Polo Norte, donde no hay mucho alimento, poder mantener más de un hijo, pues planteaba ciertos retos para este tipo de población. Entonces, por ello, digamos que establecían mecanismos para poder garantizar y continuar la supervivencia de su sociedad. Entonces, en el relativismo cultural también entra a debatirse unos aspectos muy importantes, es que si bien desde nuestra perspectiva no podemos juzgar las demás culturas o sus códigos morales, puesto que vienen ancestralmente heredados por condiciones sociales muy diferentes, por cuestiones ya culturales como sí. Eh, es importante ver que en el segundo análisis que se hace de la ética de la virtud, ya entra a debatirse ese aspecto, que si realmente no hay un código ético universal para todas las personas, independientemente de su cultura o sus cuestiones ancestrales. Y pues ahí digamos que es donde yo hallo la razón a lo que planteaba pues un filósofo muy importante, quien era Aristóteles, quien establece que hay digamos que el máximo fundamento del ser humano es contener y ejercer ciertas virtudes que a la luz del proceso de razonamiento pueden establecerse como universales, puesto que en todas las culturas, independientemente de las diferencias que se zanjeen, son grandes a la luz de la razón y de la lógica como seres humanos, y nuestra forma de comportarnos y comunicarnos resultan universales. Y digamos que se señalaban cuatro virtudes que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, que pues a mí me resultan importantes e interesantes, y el planteamiento de trascender de unas concepciones muy ligadas al tema teológico y ligarlos más a un tema dado a la razón y a la condición humana como ser humano, me parecen que hoy en día adquieren mayor capacidad y mayor forma de podernos relacionar con más culturas, dado en un mundo globalizado en el que estamos. ¿Sí? Entonces, todos estos planteamientos, teorías sobre la moral, la primera, si bien, haciendo una recapitulación, nos señala que hay diferentes concepciones de la moral que están condicionadas, dadas, forjadas por cuestiones ancestrales y culturales que tiene cada grupo social en diferentes partes del mundo. ¿Sí? Entonces, para nosotros, en un contexto colombiano, pues estamos muy ligados a una concepción teológica. Entonces, se nos hace extraño, se nos hace contrario, se nos hace que es ética y moralmente incorrecto lo que puedan hacer en otras culturas, por ejemplo, como las culturas del Islam, donde la mujer está relegada, ¿sí?
donde la mujer no tiene ninguna participación y tiene que estar totalmente sometida al hombre. Digamos que son choques culturales, pero que a la luz de análisis de cada una de sus culturas, pues para ellos es lo correcto, para ellos desde su concepción ancestral es lo correcto. Mientras que para nosotros, pues desde nuestra otra óptica, resulta incorrecto. Entonces, son todas esas variaciones que vamos a encontrar en diferentes contextos. La moral resulta ser en cierta medida contextual dadas las condiciones de la sociedad. Pero ya un segundo planteamiento y recapitulando ya sobre la ética de la virtud, es importante e interesante volver ya a los planteamientos que se hacen desde una perspectiva de los valores que debe tener una persona por encima ya digamos de un condicionante teológico como hemos tenido en nuestra sociedad, sino más allá digamos de un racionamiento lógico que se identifica es transversal en todas las culturas del mundo y es digamos el hecho de tener valor, carácter para tomar acciones determinadas por las personas que queramos y por nuestro interés. ¿Sí? Digamos que ya se plantean una serie de otras teorías que se cruzan con este tema de las virtudes. Por ejemplo, tenemos el egoísmo ético, que es desde la filosofía de la moral, son teorías que plantean aportes muy interesantes para toda esta concepción o nueva reconcepción sobre la moral. ¿Sí? También tenemos la teoría de Kant, donde hay que obedecer reglas deseables y universalmente establecidas para todos los seres humanos. También tenemos el contrato social, que son como reglas que se imponen dentro de las sociedades para un beneficio mutuo. Entonces digamos que todas esas teorías llegan a una conclusión muy interesante que a mi modo de ver, y es que los valores deben ser intrínsecos en cada ser humano independientemente de su contexto eh, sociocultural en el cual se mueva el ser humano. Digamos que debe darse también la generosidad, digamos, para poder redistribuir aquellos recursos naturales necesarios para poder subsistir como ser humano. ¿Sí? Digamos que el acaparar, la concepción desde una perspectiva capitalista, para mí, digamos, en cierta medida, se considera un poco egoísta porque lo estamos viendo en la situación actual, en la que los que más tienen recursos acaparan todo y no están dejando pues para las personas que no tienen recursos. Entonces digamos que el valor de la generosidad, de poder compartir y estas situaciones en el contexto que estamos viviendo en el mundo actual pues por un hecho de una pandemia, está llevando como a sopesar este valor de la generosidad, el de compartir, el de pensar en el otro para poder subsistir como humanidad. Sí, digamos que si no pensamos en el otro, en que la otra persona también tiene que estar bien, que tiene que tener recursos, que tiene que tener condiciones para una salubridad óptima, pues eso va a ir en declive de nosotros. Entonces también la generosidad es un valor fundamental que tiene que estar inmerso dentro de los valores que el ser humano debe integrar como un código moral que debe ser universal. El otro también es la sinceridad y la verdad sobre la cual deben sopesarse todas las relaciones entre los seres humanos. Digamos que la sinceridad es un aspecto fundamental para que haya una confianza y el desarrollo de una sociedad, o sea, de unir lazos entre los individuos para que en conjunto avancen hacia un bien común y el cual es pues vivir en bienestar con condiciones estables, confiando en los demás. Entonces la sinceridad, la verdad, también son valores que deben estar intrínsecos dentro de la moralidad de una sociedad. Y el último que también señalaba, pues desde los apartados que daba Aristóteles, es la lealtad a la familia y los amigos. También crear esos lazos y vínculos fuertes con personas allegadas a nosotros también nos permiten poder desarrollar todos esos valores. Entonces, desde todas estas percepciones de las teorías, la primera, digamos que nos deja como enseñanza que todas las culturas, dado sus condiciones ancestrales, han desarrollado diferentes códigos morales que a la luz de no pueden ser juzgados en su totalidad,
porque sí hay aspectos que universalmente requieren de una moral que es aceptada a todos. Pueden ser cuestionados, pueden ser revalidados. Pero también existe ya un replanteamiento, por lo menos desde nuestra perspectiva cultural, contexto colombiano, de las virtudes o cualidades que tienen que desligarse un poco del tema teológico, que si bien ha sido algo ancestralmente recibido y heredado por nosotros, debe establecerse es hacia un componente que es lo que manejaban los griegos, sobre las virtudes que deben estar intrínsecas dentro de cada ser humano. Entonces, esas dos teorías me parecieron interesantes y que aportan o establecen como un contexto globalizado de una caracterización de lo que está ocurriendo hoy en nuestra sociedad y a nivel mundial. Entonces deben de empezarse a desarrollar todas estas virtudes, tanto como individuos y dentro de las sociedades, para que los códigos morales empiecen a reevaluarse, a replantearse y a establecer cambios que generen un mayor beneficio para la mayor cantidad de personas en el mundo. Por ejemplo, los cambios que se han dado con el tema del apartheid en Sudáfrica, digamos que esos cambios en donde el ser humano trasciende independientemente de su raza, ahora también el cambio de la mentalidad o el código moral en cuanto a la identidad de género. Eso también son mejoras que se están haciendo a los códigos morales de nuestra sociedad. Entonces es muy importante conocer esos planteamientos desde la teoría que tenemos, desde la filosofía, y que pueden ser aplicados también en muchos aspectos de nuestra vida. Digamos, el tema de las virtudes que debe tener cada persona también deben ser aplicadas en todos los contextos de la persona, tanto en sus relaciones personales, familiares y también laborales, donde debe también haber la honestidad, la sinceridad, la generosidad y otra serie de virtudes que se adecúan según el contexto en que la persona esté operando. Entonces ese es como mi aporte y mi exposición a estas teorías que analizamos en esta segunda unidad. Espero que hayan sido de aporte para ustedes, pues para poder también empezar a hacer un análisis de nuestra condición actual como sociedad, como humanidad, en cuanto a los planteamientos morales y en cuanto a las formas de relacionarnos con los demás. Muchas gracias y un saludo pues a todos y esperemos que muy pronto pues estemos nuevamente retornando a nuestras actividades normales con un poco digamos de un cambio en nuestros códigos morales, por decirlo así, para actuar y compartir con las demás personas. Muchas gracias compañeros y hasta luego.